Bueno, hoy tenemos el placer y honor de tener a un ex estudiante nuestro, a Jorge Luría. Él se graduó de la carrera de actuariales, creo que en el año 2017, sí. Y luego estuvo trabajando en industria, pero igual hizo su bachillerato en matemática que sacó en el 2019 acá en la Universidad de Costa Rica, y después de eso se fue a estudiar un doctorado en estadística en la Universidad de Purdue University, donde está actualmente. Trabaja con el profesor Anindya Badra, y entiendo que trabaja en colas pesadas para metodologías estadísticas y metodologías bayesianas. Y hoy nos va a hablar de Short-Term Bridge Regression. Entonces, Jorge, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sacar un ratito de su día para venir a verme hablar de estadística. Sé que mucha gente acá más bien lo que hace es más matemático, entonces te los va a hacer un sabor un poco distinto de lo que hacen en el seminario. Eh, la primera parte es presentar un poquito sobre qué es la regresión bridge. Usualmente se describe como un problema de optimización, donde uno está haciendo como regresión tipo mínimos cuadrados, que sería el y menos x beta, más esta parte de penalización. Entonces, usualmente se interpreta el y como un vector de respuestas, que eso es como observaciones que uno tiene. X es la matriz de diseño, que eso es como las variables que entran al algoritmo y uno quiere predecir el y. Y beta son los coeficientes que queremos averiguar que a priori no sabemos. Alfa va a ser en este caso la potencia de la penalización. Ven que acá tenemos este alfa por acá. Y nu va a ser la magnitud de la penalización. Entonces, esto al final es como un problema de mínimos cuadrados, pero le estamos agregando esta penalización de los coeficientes. Y para darse una idea de cómo se ve esto en 2 dimensiones, así es como se comparan las penalizaciones para distintos valores de alfa. Entonces, cuando uno tiene alfa igual a 2, tiene este círculo que a todas las direcciones les da el mismo peso. Cuando uno va encogiendo el alfa, se va haciendo cada vez más cuadrado hasta llegar a alfa igual a 1, donde uno tiene ya como un cuadrado, y cuando va empequeñeciéndolo cada vez más, se va volviendo esta superficie de nivel que se ve como una estrella. Y ya llega el punto de que cuando uno hace alfa muy, muy pequeñito, es prácticamente como un punto de masa. Ahora, la regresión Ridge fue presentada originalmente por Fanny Lee, estas propiedades fueron presentadas originalmente por Fanny Lee en el 2001. La primera es que es casi insesgado. Eso quiere decir que el sesgo va para 0 cuando uno tiene señales grandes, o sea, cuando el verdadero beta que uno está infiriendo es grande. Esto solo pasa cuando alfa es menor que 1. Otra propiedad que a uno le gustaría que tengan los estimadores es que cambien continuamente. Esto solo pasa cuando alfa es mayor que 1. Y también la propiedad de esparcidad, que es que los valores que son ceros, que se vayan para 0. Y finalmente está la propiedad de oráculo, que es básicamente que cuando uno tiene un modelo muy grande, los estimadores van a funcionar tan bien como cuando uno conoce el submodelo, que cuando no se conocen. El problema es que uno obviamente quiere que los estimadores sean insesgados, pero cuando alfa es menor que 1, esto se vuelve un problema de optimización que es no convexo. Entonces, si nos devolvemos a este problema, podemos ver que acá cuando alfa es menor que 1, que es este caso de casi insesgadez, uno tiene el problema de que no es convexo. Entonces, todas las técnicas de optimización ya no funcionan tan bien. Entonces, uno tiene que buscar otras avenidas para resolver este tipo de problemas. Ahora, ¿qué se ha hecho antes? En el 93, Franklin Friedman dijeron, bueno, así es, estos son un montón de tipos de penalizaciones, entre esas incluyen bridge, y proponen un esquema de optimización para resolverlo.
Después Gómez, Sánchez, Manzano y compañía en el 2008 propusieron un algoritmo de Markov Chain Monte Carlo. Armagan en el 2009 usó un método de Bayes variacional para resolver el problema. Paulson y Scott propusieron un algoritmo de MCMC y un algoritmo de Expectation Maximization. Y Malik y G propusieron un algoritmo de MCMC y un procedimiento de EM. Y el año pasado, Briefing usó un método de descenso por coordenadas para resolver el problema. Entonces, ya es un problema que se ha atacado de un montón de formas distintas, pero todos tienen algo en común. Todos estos métodos, todos estos algoritmos que se han propuesto usan métodos iterativos. Eso quiere decir que cuando uno tiene muchas variables, va a ser computacionalmente muy, muy costoso. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, primero, queremos calcular la media y varianza posteriores para un NU fijo. Una vez que tenemos esas fórmulas, hay que seleccionar el hiperparámetro NU, similar a lo que la gente hace en Lasso o Ridge, usando validación cruzada. Y queremos hacerlo de una forma no iterativa, para así tener algo nuevo y que sea algo pues, novedoso y poder hacerlo más rápido que los otros métodos. Y no solo queremos hacerlo de una forma no iterativa, sino que no queremos perder predicción estadística. Entonces, para poder hacer esto, ocupamos hablar sobre la variable aleatoria de poder exponencial o power exponential en inglés, que básicamente es una densidad que tiene que es proporcional a la exponencial menos nu con valor absoluto de x para cualquier x en R. Se ve algo así. Tienen las colas un poco más pesadas que una normal. Y en general tiene propiedades decentes, no es tan mal. Y como queremos construir este estimador de bridge, ocupamos trabajar con la log versión de esto. Entonces, cuando sacamos el logaritmo de esta densidad y le ponemos un menos, vemos que esto corresponde a la penalización de bridge, que es lo que queremos trabajar. Y entonces así es como se ve la log densidad de estas variables exponenciales para distintos valores de alfa y usando un NU fijo. Entonces ven que cuando alfa es 1.9, se va a parecer mucho a lo que tendríamos en una normal, y cuando se va haciendo más pequeño, cada vez es más plano. Y eso nos da una idea de que cuando alfa es muy pequeño, realmente se está penalizando mucho y va a funcionar como lo que se conoce como un L0 penalty, o lo que la gente hace que es penalizar cuando la variable está y no penalizar cuando no está. Entonces, como mencionó don Alex, a mí me gusta trabajar bueno, yo quería trabajar con cosas bayesianas, entonces dijimos, bueno, en lugar de que sea este problema de optimización, interpretémoslo de una forma bayesiana. Entonces, Y con dado beta, o sea, conocemos este beta, va a ser una normal multivariada con media x beta, que va a ser como el parámetro de la media, y con una varianza sigma. Y además, cada uno de estos beta i's va a ser esta poder exponencial con parámetros alfa y nu para cada una de nuestras variables. Ahora, para poder descomponer estas variables de poder exponencial y poder usarlas de la forma en que queremos, vamos a hablar de las variables aleatorias que son alfa estable positivas. Estas variables en general son muy pesadas y tienen propiedades que son muy bonitas. Las denotamos por S más de alfa, nu, donde alfa va a controlar qué tan pesada es la cola de la distribución, y nu es un parámetro de escala como funcionaría en una normal o una exponencial, por ejemplo. Perdón, no exponencial, no. Hay un problema con estas variables, que es que no podemos escribir la densidad de forma explícita para la mayoría de casos. Entonces, no podemos trabajar con este PDF que siempre queremos tener, y eso es un problema. Pero la forma en que lo definimos es a través de su transformada de Laplace, que tiene esta representación que es bien bonita. Entonces, si tenemos una variable alfa estable positiva con parámetros alfa y nu, su transformada de Laplace está dada por esta integral de 0 a infinito, que va a ser exponencial de menos tx, por esta densidad que no podemos escribirla explícitamente,
pero sabemos que cuando lo integramos vamos a obtener esta exponencial. Y esto es muy bonito porque ya tenemos básicamente con lo que empezamos, que es esta densidad de poder exponencial. Entonces, hay un resultado de West que básicamente nos dice que podemos descomponer estas variables de poder exponencial en una mezcla de variables gaussianas. En inglés les llamamos mixture. Yo puse mezcla porque no estaba seguro cómo traducirlo. Que van a estar relacionadas a estas variables alfa estables. Entonces, si tenemos un alfa entre 0 y 2, una variable x que es exponential power y t que es alfa estable positiva, alfa medios estable positiva, entonces vamos a tener esto. Recuerden que hasta la densidad del x, que va a ser esta integral de 0 a infinito, que corresponde a la exponencial de x cuadrado t dividido entre 2 por p de t. Esto es básicamente como definimos la variable alfa estable. Entonces, ¿qué hacemos acá? Llegamos y decimos, bueno, le vamos a agregar una raíz de t acá arriba y una raíz de t acá abajo. Y esta parte azul que tenemos por acá va a corresponder a una normal con precisión t. Y esta parte de acá roja, vamos a llamarlo por simplicidad una variable alfa medios estable polinomialmente doblada. Y vamos a denotarla por t como PS más, y obtenemos esta representación como modelo jerárquico. No sé si hay preguntas de momento. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Qué tal va? Okay. Bueno, si tienen preguntas me pueden detener también. Entonces, el modelo Bridge, que es esto con el que empezamos originalmente, lo podemos traducir a este modelo jerárquico que va a ser y dado beta y t. Va a ser otra vez una normal de n dimensiones con media x beta y varianza sigma. Y los betas dado t va a ser normales independientes con media 0 y precisión ti. Y los ti's van a ser estas ps más, alfa medios. Entonces, esta es una representación bastante conveniente porque ahora uno puede trabajar un poco las distintas formas que puede tomar los parámetros que nos interesan. Entonces, si pensamos en beta dado y y t, usando las fórmulas usuales para la normal, obtenemos esta fórmula para la media y esta fórmula para la varianza, donde V es esta matriz que es un poco molesta, pero ya hay formas para trabajarlo de una forma decente. Y de nuevo, estos T's son esto, y tenemos la ventaja que sacamos el parámetro de escala, entonces ya está afuera ese parámetro de escala. Entonces no tenemos que simularlo varias veces para cada parámetro de escala. Y podemos sacar la marginal de y dado t como una normal con media 0 y varianza nu por este v de t. ¿Okay? Ahora, si queremos calcular la marginal de y, integrar y deshacernos del t, podemos calcular esta integral en p variables, que es básicamente usar las propiedades de una densidad marginal. Entonces tengo p de y dado t, lo multiplico por las probabilidades de los t's y integro sobre todos los posibles valores. Además, si me interesa tener la media posterior o el posterior mean, puedo usar propiedad de la torre y la propiedad de Bayes y obtengo esta representación, que básicamente lo que me dice es que yo tengo este p de y dado t, que es igual que este, la esperanza de beta dado y, t, y lo tengo que integrar sobre los valores de t. Y además tengo que dividir sobre la marginal.
Además, puedo calcular la varianza posterior usando fórmulas similares. ¿Ok? Ok. Ok, ahora ya tenemos como una formulita para la media y para la varianza, pero tenemos que poder estimarlos. Y para esto usamos básicamente los estimadores que uno esperaría. Y lo que uno hace es que uno llega y simula un montón de veces estas variables que se pueden simular fácilmente usando un algoritmo de Breuil. Entonces uno calcula un montón de estas TIs, calculamos la marginal y calculamos el beta hat, que sería como la media de beta usando esta fórmula que tenemos arriba. Y similar para la varianza. Ok. Ahora alguien puede preguntarme, Jorge, pero esos son buenos estimadores. ¿Cómo sabe que eso es una buena idea? Y la respuesta es que sí, porque sabemos que tienen varianza finita y son asintóticamente consistentes. Eso lo demostramos. Demostramos que básicamente son asintóticamente normales cuando el tamaño de esta muestra R que uno está tomando acá va para infinito. Entonces sí podemos decir que son buenos estimadores, al menos en el sentido de que convergen a lo que queremos estimar. Y esto nos da que ya tenemos la primera meta, ya podemos calcular la media y la varianza para un nu fijo. Jorge. ¿Y el sesgo? ¿El sesgo de qué? De los estimadores. Ya con la propiedad de Fanny Lee, sabemos que van a ser casi insesgados. Ok, gracias. Claro. Entonces ya tenemos la media y la varianza. Ahora, claramente no traduje esto, pero la idea ahora es poder seleccionar el parámetro nu. Y para poder seleccionarlo usamos una medida de riesgo que propuso Efron en el 2004, donde sí tenemos un vector Y normal con media mu y varianza sigma cuadrado y unas predicciones Y tilde que vienen de un modelo. Entonces, hacemos la norma L2 de las observaciones y las predicciones y además le sumamos 2 veces sigma cuadrado que viene de acá por la sumatoria de la derivada parcial del Y, de la predicción YI respecto a la observación YI. A esto se le llama Schur o riesgo insesgado de Stein y se descompone básicamente en estas dos partes de sesgo y varianza, que es como lo que uno siempre está trabajando en estadística, la descomposición sesgo-varianza. Entonces, de este lado tenemos el sesgo, que es qué tan lejos están mis predicciones de la observación, y la varianza, que es esta parte de cómo está cambiando mi predicción con mis observaciones. Nosotros probamos que para una previa propia, si tenemos este modelo lineal, Schur va a ser y menos x beta tilde, donde beta tilde es la media posterior de beta, dadas las observaciones, más 2 veces la traza de la varianza de x beta dado y. Esto es básicamente meterse a trabajar con cálculo en varias variables y sacar derivadas, correr cositas de un lado para otro y se obtiene a partir de esta expresión y trabajando con el y tilde. Y esto da una expresión bastante bonita porque al final este Schur, el beta tilde va a depender del parámetro nu. Esta varianza también va a depender del parámetro nu. Y este parámetro nu es un número real positivo. Entonces, podemos buscar el Schur que sea menor. Y Schur además tiene las propiedades de que cuando el parámetro nu va para 0, vamos a ver, lo voy a decir acá. Cuando nu va para 0, la penalización se concentra en el 0 y todas las observaciones se van a volver 0. Y uno va a obtener que esta parte domina y que se va a volver básicamente y cuadrado. O sea, las observaciones al cuadrado y esto se va a volver 0 porque es
nuestra predicción no cambia con las observaciones. En el otro sentido, cuando cuando el nu va para infinito, esto va a converger a 1, donde cada y tilde va a ser básicamente la observación, y esto se va a volver 0 porque estamos acercándonos arbitrariamente bien a los yes, que sería el caso del overfit. Y en ese caso uno tiene 2 sigma cuadrado. Entonces uno tiene como estos dos puntitos cuando el nu va para 0 y cuando el nu va para infinito. Y uno quiere ver cómo puede hacer para minimizarlo. Esto es una forma de verlo. Cuando nu se vuelve grande, va para 2 sigma cuadrado, y cuando nu se vuelve pequeñito, se va a ir para y cuadrado. Y lo que nosotros queremos es minimizar este Schur. La idea de eso es que Schur es un estimador insesgado del riesgo para un parámetro específico. Entonces, cuando lo minimizamos, podemos encontrar el punto que genera el menor riesgo, y es esencialmente una forma apropiada de hacer validación. Es una forma insesgada para hacer validación cruzada. ¿Ok? Porque la pregunta, Uh-huh. siempre va a haber un óptimo, no puede ser una función estrictamente decreciente. No, podría ser estrictamente decreciente, pero yo no he visto en simulaciones ni ni en ningún paper que diga que sea una función con al menos un óptimo. Ok. Pero en general nosotros asumimos que sí tiene un óptimo. Sabemos que no es convexa porque, por ejemplo, esta no es convexa. Entonces, ya probar que existe un óptimo sin esta propiedad de convexidad se complica, y yo la verdad no he visto a nadie que diga sí tiene un mínimo. Tiene un mínimo por estas razones. No es algo que haya visto. Ok. Claro, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Ahora, como les dije al inicio, queremos hacerlo de una forma rápida, y entonces lo que hacemos es que simulamos datos y comparamos nuestro método contra el método de Bayes Bridge de Paulson y Scott, y lo comparamos con validación cruzada. Usamos 2000 variables y 100 observaciones, y una matriz de diseño simulada de una normal multivariable con correlaciones de 0.9. Obtenemos un desempeño en tiempo mucho más rápido que los otros métodos, y además de eso, en términos de la suma de errores cuadrados, estamos por un lado cerca de Schur, que es lo que queremos, porque el Schur va a ser una medida ensesgada de la suma de errores cuadrados. Y además estamos muy cerca de lo que hace Bayes Bridge o lo que se podría hacer con validación cruzada. Entonces, esas son buenas noticias porque no solo ganamos en tiempo, sino que no perdimos poder estadístico. Ahora, para poder validar nuestro método, no solo en datos simulados donde conocemos la realidad perfectamente, usamos unos datos fotosintéticos, de fotosíntesis, que Meacham, Hensoldt y compañía recolectaron. Ellos lo que hicieron fue que midieron la capacidad de fotosíntesis en hojas. Esto le llamaron Jmax o Jmax. Y ellos argumentan que medir este Jmax consume muchos recursos en términos de tiempo, dinero y demás. Y entonces lo que ellos dicen es, bueno, si usamos medidas espectroscópicas de las hojas, puede ser mucho menos costoso porque podemos medir las medidas espectroscópicas de las hojas y con eso intentar predecir la capacidad de fotosíntesis. Y para eso lograron recolectar 94 observaciones y 2000 y resto de covariables. Entonces acá una hojita, y lo que ellos hacen, de lo que entiendo, es que agarran como un sensor, lo pasan por la hoja
y les reporta qué qué tanto de cada ancho de banda, el wavelength de la luz se está siendo reflejado, y eso les da una idea, eso les da una medición. Entonces lo hicieron para 2100 distintas wavelengths y con 94 hojas. Y volvemos a comparar los 3 métodos en estas variables, y usando esta vez 2100 y 94 observaciones, obtenemos de nuevo un menor tiempo de desempeño, y de nuevo sin perder poder estadístico. Okay. Bueno, y como conclusión, logramos las 3 metas. Tenemos una fórmula sencilla para la media y la varianza, y podemos optimizar. Y lo hicimos de una forma mucho más rápida que los demás métodos. Aplicamos SureBridge y lo comparamos con el método de Paulson y Scott. Obtuvimos resultados mucho mejores en términos de tiempo, que acá tal vez no hice énfasis, pero 1000 segundos es bastante tiempo. Yo tuve que esperar que esas cosas corrieran un buen rato, y se volvió un poco cansado, pero en cambio mi método estaba funcionando en una fracción del tiempo, y pues por dicha salió bien. Y no perdimos poder predictivo, que es algo que la gente quiere, porque si su método va a durar 2 horas más, pero le va a dar una fracción mejor de poder predictivo, tal vez vale la pena. Pero en este caso no perdemos ese poder predictivo, y lo hacemos en una fracción del tiempo. Posibles extensiones serían no considerar un sigma cuadrado fijo o considerar errores no normales, pero eso lo dejamos para trabajo futuro. No sé si hay alguna pregunta. Y agradecerle a Jorge por la charla, bueno, y saludarlo porque no pude estar al puro inicio de la charla. No sé si hay alguna pregunta por parte de las personas que estaban acá. Yo tengo otra pregunta. No, adelante, Jorge. Para molestar un poco más a Loría. No, es que digamos, yo no manejo mucho este tema de la regresión Bridge. Yo normalmente cuando trabajo con datos reales, con muchas variables, nada más pido un lazo. Quería saber si ha pensado en probar este método para compararlo con el método Rich o el método lazo, para ver si se desempeña mejor en los datos que usted está probando, o si eso es superfluo, dado que ya está probando que es tan bueno como los otros métodos de estimación de regresión Bridge. Digamos, Bridge tiene la ventaja de que, digamos, tiene estas 3 propiedades que mencioné al inicio, ¿verdad? Que es la casi sesgadez, que solo aplica cuando alfa es menor que 1. Y eso, si prestamos atención acá, el alfa cuando es 1 corresponde a la regresión Ridge. No, perdón, alfa es igual a 1 corresponde a la SO, y alfa igual a 2 corresponde a Ridge. Sí. Entonces son casos que ya están contenidos en lo que nosotros estamos haciendo. Ok, pegamos. Lo interesante del alfa menor que 1 es esa casi sesgadez, entonces. Exactamente, porque uno sabe que cuando está usando la SO, por ejemplo, sí, la SO o Ridge, uno va a tener estimadores que son sesgados en ciertos intervalos. Claro, claro. Ok. Esa es mi pregunta. Gracias. Claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo tengo una pregunta ahí, Jorge. Digamos, en la diapositiva, la 13, el slide 13, se pone ahí la fórmula, bueno, es la densidad de la, ya del modelo, ya considerando modelo jerárquico, ¿verdad? En Ajá. beta. Ahí usted tiene que calcular una inversa. Yo sé que aquí normalmente P es mucho más grande que N. ¿Ustedes han pensado qué pasa si también N es suficientemente grande para que estorbe en el cálculo de la inversa
a la hora de ver esa posterior. Sí, si n es muy grande, sí nos va a tomar bastante tiempo poder hacer esas inversas. Ok. Entonces, este es un método, el método que proponemos principalmente funciona cuando P es mucho más grande que N. Ok, ok. Sí, porque en realidad el considerar el modelo jerárquico lo que aporta, digamos, es en cuando se tiene, digamos, esa característica, ¿verdad? Que P es mucho más grande que N. Em, lo otro, digamos, la otra pregunta que tengo es ¿cómo se puede explicar esa reducción de la incertidumbre cuando se usa el método Short, digamos, en el gráfico al puro final, donde aparecen los tres métodos comparados? Es por el asunto del sesgo, me imagino. Esto Sí. O es Esto es, jugando un esto es poco la escala. Ah, no, más bien es que la escala es el tiempo, perdón. exacto. Entonces, podemos decir que lo hacemos en menor tiempo y es un tiempo más predecible, digamos. Y es posible obtener, digamos, como más bien incertidumbre asociada a la métrica en sí, como cuando uno hace validación cruzada que puede tener incertidumbre propiamente a la métrica. Sí, digamos, acá tenemos el sure y como intervalos de confianza del sure. O sea, esto es el promedio del sure que obtuvimos en 10 splits y la desviación estándar. Ah, ok. En eso los métodos son muy similares. Sí, Ok. me Sí, parece muy similar. esas son mis preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, entonces sí, agradecerle a Jorge por la presentación, estuvo muy interesante. Y no, que pasen buenos días todos. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta Jorge. luego. Hasta luego, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta luego.